Seguimos leyendo a Casiano el Romano, que le escribe al obispo Castor sobre los 8 pensamientos viciosos. En este caso, el amor por el dinero. La tercera batalla es contra el espíritu del amor por el dinero, espíritu que es extraño a la naturaleza y que en el monje tiene su origen en la falta de fe. Es así como los impulsos de las otras pasiones, es decir, de la ira y de la concupiscencia, parecen partir del cuerpo mismo y de alguna manera su principio está en la naturaleza misma. Por este motivo son vencidos después de mucho tiempo. Sin embargo, el mal del amor por el dinero viene desde lo externo y puede ser eliminado fácilmente si estamos atentos y solícitos. Pero si se lo descuida, se convierte en una pasión más letal que las otras y difícil de sacar. Es, como dice el apóstol, la raíz de todos los males. Observemos cómo las actitudes naturales del cuerpo se pueden notar no solamente en los niños, que aún no tienen conocimiento del bien y del mal, sino también en los niños más pequeños, aún lactantes, en los cuales no hay trazas de voluptuosidad y que sin embargo muestran en su carne sus actitudes naturales. Del mismo modo, podemos ver en los niños la reacción de la ira, cuando los vemos excitados contra el que los ha entristecido. Y todo esto no lo digo por acusar a la naturaleza de ser causa de pecado, nunca se sabe, sino que lo digo para demostrar cómo la ira y la concupiscencia, que el Creador había unido al hombre para bien, parecen de alguna manera, a causa de la negligencia, ir contra la naturaleza, a partir de lo que es simplemente parte de la naturaleza del cuerpo. El movimiento del cuerpo fue dado por el Creador al hombre no para la fornicación, sino para la generación de sus hijos y la supervivencia de la especie. Y la reacción de la ira fue sembrada en nosotros para nuestra salvación, para que la accionáramos contra el mal, no para convertirnos en simples bestias contra el que pertenece a nuestra misma estirpe. No es la naturaleza la pecadora, aunque hagamos un mal uso de nuestras potencias. Tampoco deberemos acusar a quien nos ha plasmado, como tampoco al que nos ha dado el hierro para sus usos necesarios y ventajosos, si el que luego lo toma se sirve de él para matar. Hemos dicho todo esto
para demostrar cómo el origen de la pasión por el amor al dinero no deriva de un movimiento natural, sino de una voluntad pésima y corrupta. Este mal, cuando encuentra el alma tibia e incrédula, encontrándose ésta al principio de su alejamiento del mundo, le sugiere pretextos aparentemente razonables para retener alguna cosa más de lo que posee. Le hace imaginar al monje una larga vejez y enfermedades físicas, haciéndole calcular que lo que el convento podrá ofrecerle no será suficiente como para proporcionarle algún consuelo, no solamente a quien esté enfermo, sino a quien esté sano, e incluso que no le será posible obtener ninguno de esos cuidados que es justo administrar a los enfermos, sino que resultará en un abandono total, por lo que, si no se ha puesto de lado algún dinerillo, allí se morirá como un miserable. Finalmente, sugiere que ni siquiera es posible permanecer por largo tiempo en el monasterio debido a la pesadez de los trabajos y a la severidad del superior. Cuando el mal haya seducido con estos pensamientos a la mente para hacerle retener por lo menos algún dinerillo, convencerá al monje de la necesidad de aprender, a escondidas del abad, un trabajo manual con el cual aumentar el dinero por el que se preocupa. Y, finalmente, con oscuras esperanzas, desvía al desventurado, haciéndolo pensar en una ganancia proveniente de su trabajo y en el alivio y en la seguridad que de ello se desprende. Y así, luego de haberse entregado por entero al pensamiento de la ganancia, no medita en nada de lo equivocado, ni en la locura de la ira cuando sufre por algún perjuicio, ni en la tiniebla de la tristeza en la que cae si pierde la posibilidad de obtener alguna ganancia. Así como para otros el estómago es Dios, así el oro es el Dios para éste. Por tanto, el bienaventurado apóstol, conociendo todo esto, ha denominado a esta pasión no solamente la raíz de todos los males, sino también idolatría. Consideremos, pues, a cuánta malicia este mal induce al hombre, que logra arrastrarlo incluso hasta la idolatría. De hecho, el que ama el dinero ha apartado su intelecto del amor a Dios y lo deposita en los ídolos del hombre esculpidos en oro. Ante todos estos pensamientos, el monje se halla obnubilado, empeora cada vez más y se aparta de la obediencia. Además, se irrita, se indigna
contra todo aquello que cree no merecer, murmura por el trabajo que debe hacer, contradice, y puesto que ya no observa ningún sentido de respeto, se dirige como un caballo salvaje hacia el precipicio. No se conforma siquiera con el alimento cotidiano que recibe. Por el contrario, asegura que no puede soportar más. Afirma que Dios no se encuentra solamente allí, que su salvación no está radicada allí, y que si no abandona el monasterio se pierde. Y así, teniendo como colaborador de estos pensamientos corruptos al dinero que ha apartado, y gracias a éste, sintiéndose liviano como si tuviera alas, empieza a considerar salir del monasterio, para terminar sintiendo soberbia y aspereza hacia todo lo que ha profesado, como un forastero, un extranjero. Y si ve en el monasterio algo que necesita ser corregido, lo descuida, lo desprecia y critica todo lo que se hace. Luego busca cualquier pretexto para encolerizarse o entristecerse, a fin de no parecer una persona ligera que se va del monasterio por cualquier motivo. Y si, con insinuaciones y palabras vanas, puede engañar a alguien y hacerlo salir del monasterio, no se detiene ni siquiera frente a esto, pues quiere asociarlo en su caída. Así, el que ama el dinero, encendido por el fuego de sus propias riquezas, no podrá nunca tener paz en el monasterio, ni vivir aceptando una regla. Y cuando el demonio, como un lobo, lo secuestra y lo aparta del rebaño, lo deja para que sea devorado. Entonces lo empuja a hacer en su celda aquellos trabajos que en el convento descuidaba y no hacía en las horas establecidas. Y no le permite observar ni las oraciones habituales, ni la costumbre del ayuno, ni el canon de la vigilia, pues, luego de haberlo unido indisolublemente al amor por el dinero, lo convence para que ponga todo su empeño en el trabajo manual. 3 son las formas bajo las cuales se presenta esta enfermedad, y todas están igualmente prohibidas por las Sagradas Escrituras y por la doctrina de los padres. Una de ellas induce a que estos míseros posean y acumulen lo que ni siquiera tenían cuando vivían en el mundo. La otra hace que aquel que, de una vez por todas, había abandonado las riquezas, se arrepienta y le sugiere tratar de recuperar lo que había ofrecido a Dios. La tercera, luego de haber atado al monje con la falta de fe y la tibieza, no le permite deshacerse del todo de las cosas del mundo.
le insinúa el temor al hambre y la falta de fe en la providencia, haciéndole transgredir las promesas hechas cuando hubo dejado su vida anterior. De las tres formas de este mal encontramos ejemplos, como se ha dicho, ya condenados en las Sagradas Escrituras. Gehazi, por ejemplo, queriendo adquirir para sí mismo riquezas que antes no poseía, perdió la gracia profética que el Maestro quería dejarle en herencia. Más bien, en lugar de heredar bendiciones, heredó una lepra perpetua a causa de las maldiciones del profeta. Y Judas, queriendo obtener el dinero que en un primer momento rechazó para seguir a Cristo, no sólo se alejó del coro de los apóstoles por haber traicionado al Señor, sino que destruyó su vida física con una muerte violenta. Ananías y Zafira, por haber conservado algo de lo que ya poseían, fueron castigados con la muerte mediante sentencia apostólica. Y el gran Moisés, el del Deuteronomio, místicamente exhorta a aquellos que prometen dejar el mundo y que debido al temor infundido por la falta de fe, permanecen apegados a las cosas terrenas. Si alguno se encuentra temeroso y tiene miedo en su corazón, que vuelva a su casa, para que no induzca al temor el corazón de sus hermanos. ¿Hay algo más seguro y claro que este testimonio? ¿No aprenderemos, pues, de estas cosas, nosotros que hemos dejado el mundo, renunciando perfectamente a todo y saliendo victoriosos de la batalla, antes que atender a un principio ya blando y débil que termina por apartar a los otros de la perfección evangélica e inducirlos al miedo? Hay algunos que interpretan mal lo que las Escrituras dicen bien. Hay mayor felicidad en dar que en recibir. Y se esfuerzan por alterar el sentido de lo que se dice, engañándose a sí mismos y siguiendo su propia pasión por el dinero. Hacen lo mismo con las enseñanzas del Señor. Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees, dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. En realidad, consideran que mejor que ser pobre es disponer de la propia riqueza y acudir a la propia abundancia para dar a los pobres.